¿Cómo fue un poco la entrada de José Antonio en Junta Aragonesista? Porque no fue fácil. No, bueno, no fue fácil. Tampoco Quiero decir que él difícil. siempre estaba muy ocupado, tampoco difícil, ¿no? Nosotros le empujamos muchas veces, había una amistad personal desde hacía años, y le empujamos muchas veces por las razones que todo el mundo puede pensar, ¿no? Por la empatía de esta persona, pues la forma de ser, pues, su honestidad, su amor a Aragón, ves que es un líder en la propagación de Aragón desde tiempos de democracia, y le empujamos siempre, había amistad y le empujamos. Y no siempre quiso, es verdad, siempre tenía algún rollo u otro, ¿no? Pero la vez que más le empujamos, creo que fue la vez que además fuimos los dos a la calle que tenía, a la casa que tenía en la calle Zurita. Zurita. Sí, Zurita era así. Zurita. Ahí llegamos, él no estaba, y dijo, Juana, venga, subir y esperar tranquilo en casa. Estábamos allí en la cocina, Sí. con Juana, y Juana decía... Y con su suegra. Y con su suegra. Juana Sí. decía, no va a ir, era para las elecciones del 95. Sí, Yo por creo ahí. que sí. Sí. Y ya cuando vino, pues nos dio la clave por la cual no iba a ir ni quería saber nada, porque le había salido un proyecto que era El País en la Mochila con Televisión Española, y aquello le ilusionaba. Pero aquella fue la vez que más le empujamos. Luego ha habido otras veces que él ya estaba más dispuesto, ¿no? Por ejemplo, la de las autonómicas ya estaba más dispuesto, Sí. había acabado. Y en las generales, como ya estaba en las autonómicas, él ya era Era diputado. diputado en las Cortes. Era Sí. diputado en las Cortes ya. Sí. Y entonces el paso de las Sí. autonómicas a las generales fue fácil. Es decir, la Boreta, su pasión era la poesía y la lectura y escribir, ¿no? Pero siempre, luego estaba el cantar, luego estaban sus clases, siempre estaba muy liado con muchas cosas, ¿no? Y lo que él más quería, que era la poesía, que siempre además lo ha dicho, era lo que menos tiempo tuvo, pero bueno, siempre estuvo en cosas de compromiso con unos o con otros, ¿no? Y con nosotros estuvo, pues al final ya el hombre más que contento y más que feliz de estar ahí en Madrid, ¿no? Tan pronto como se convocaron elecciones, tuvimos una reunión aquí, en Sabeco, con Vicente Fuster, que era el presidente del partido, ¿no? Y Bucén, y le dijimos, tiene que ser la Boreta. Y él lo veía claro que así debía ser, ¿no? Tenía que ser la Boreta, ¿eh? Porque era un candidato con fuerza, ¿no? Que es que nosotros somos hijos de ellos. De ellos me refiero al PSA, al aragonesismo por supuesto, de la Bordeta, pero al aragonesismo de Eloy Fernández Clemente, Sí. de Emilio Gastón, incluso de Vicente Cazcarra, que De Vicente Cazcarra, sí. estaba en el Partido PC, Comunista. pero era un partido comunista muy... O sea, aunque él era un cargo a nivel casi nacional también, pero ese aragonesismo de fondo estaba allí, ¿no? Y somos hijos del andalán desde los años 70, o sea, que nosotros hemos crecido con ellos, ¿no? O sea, darle la vuelta a decir por qué ellos están con nosotros, no, yo creo que la vuelta es nosotros estamos con ellos, ¿sabes? De dos fracasos, ¿no? Y ya sabes que la Boreta creó lo de la izquierda depresiva, con lo cual era muy fácil el hundirse un poco. El fracaso con el PSA, teniendo un diputado, luego entra en crisis porque hay gente que va al PSOE, que había con ese plan. Y luego otra cosa fue con Vicente Cazcarra, que logró que el Partido Comunista le aceptara que llevara independientes y llevaba a la Boreta, llevaba a Borras, llevaba a todos en una candidatura, me parece que eran elecciones nacionales, creo. Y ahí fracasó. Al Senado se Ocupa el Senado. Y Al ahí Senado, fracasó. sí, sí. Y ahí fracasó Vicente, y le costó el puesto de secretario general del Partido Comunista en Aragón, ¿no? Pero esa idea que yo creo que abrazaron también muy a gusto, por cómo eran estas personas, porque Vicente tenía un aragonesismo también bestial, ¿no? Por eso digo que Y era un segundo fracaso, PSA y luego esto, y creo que ahí se hundieron bastante. Pero a los nuestros cogieron con gusto y lo cogieron con Viste, esperanza, como una especie ¿no? de mano salvadora, ¿verdad? Sí, pero pasando Estaban huérfanos. pasando el tiempo, ¿eh? Claro, o sea, sí, sí. quiero decir que toda situación, no, y si son situaciones negativas, requieren un tiempo de duelo, ¿no? Y entonces ellos pasaron ese tiempo de duelo estando con nosotros, ¿eh? O sea, aunque no estuvieran en las siglas, aunque no estuvieran tal, es que, bueno, yo qué sé, es que Cualquier Jesús, convención, Vicente, venían allí. nosotros todos,
ya éramos amigos de ellos antes de crear la Junta. Emilio Gastón estuvo, en las reuniones previas a crear la Junta, o sea, la Junta se creó en el 86, justo después de lo de la OTAN, ¿no? Que hubo unas reuniones entre todos los... toda la izquierda de Aragón, donde había más siglas que personas que nos reuníamos allí, ¿no? Porque estaban los partidos comunistas, que había unos 800 partidos comunistas. 800 o 1000. Sí. Luego asociaciones, después había barrio, de todo. Asociaciones de barrio y asociaciones culturales, ¿no? Que yo venía de lo de Madrid. Nos juntábamos allí montones, ¿no? Para crear lo que se llamó Nueva Izquierda Aragonesa. Sí. Lo que pasa es que justo convocaron elecciones generales y entonces salió de Madrid que el PC había creado con otros Izquierda Unida y que entonces que fuéramos todos allí a Izquierda Unida. Y los que no estábamos de acuerdo con ir a Izquierda Unida porque su carácter aragonesista era cero. Fuerza Nacional, claro. Sí. Entonces, pues creamos Junta Aragonesista y hubo varias reuniones previas y tal, ¿no? Entonces, en todas esas reuniones previas y los primeros líneas de estatutos y de no sé qué, estaba Emilio Gastón. Emilio estuvo allí, quiero decir que no fue militante, no, pero él estuvo allí desde el principio, ¿no? Y Labordeta y Eloy y Gonzalo, todos estos estaban allí en el entorno y apoyando para que esto saliera, ¿no? ¿Y cómo habéis visto desde vuestra amistad al político, al José Antonio Labordeta político? ¿Lo habéis visto igual? ¿Ha cambiado? ¿Cambió en esos 8 años o seguía siendo igual? Yo creo que ha sido siempre igual. Creo que no ha cambiado, es decir, en parte era disciplinado y en parte era su persona y si había que decir algo lo decía, aunque el partido no estuviera de acuerdo, pero lo decía, ¿no? Sí. Yo creo que se ha mantenido siempre muy coherente consigo mismo, yo creo. Sí. Siempre. Sí. ¿Me sorprendió cuando llamó a la mierda a los diputados? No. Tristemente pasó la historia por esa frase. Por eso, ¿verdad? Pero fíjate que tristemente, pero no. Pero sorprendernos yo me quedé más, pensé que iba a tener mucha más repercusión cuando el debate de la guerra de Irak, él leyó el poema de su hermano. Sí. Aquello a mí me impactó bestialmente, ¿no? Y yo creí que aquello iba a tener mucha repercusión en los medios. Pues no, lo que tuvo repercusión ha sido el vete a la mierda, ¿no? Porque aquello era profundo, era demoledor a la derecha que apostaba con la guerra de Irak, apoyando a Estados Unidos en la guerra de Irak. Bueno, pero ahí también era él, es que sí, lo creo. Paco fue su sombra, sus pies, sus manos. El Congreso. Sí. Labordeta era como era, y lo de iros a la mierda a mí no me sorprende porque es que él era así, o sea, quiero decir que es que él no cambió de ser diputado a no ser diputado, él era como era y entonces igual mandaba la mierda a alguien que estuviera en un concierto y estuviera allí pitándole no sé qué y decir, joder, iros a la mierda, si no queréis venir, iros para allá, igual que en las Cortes, o sea, que es que él era eso, no era el vete a la mierda, él era franco, directo, o sea, ¿para qué te vas a decir nada? O sea, era franco y te llamaba gilipollas y te lo decía tan directo, o sea, pero no con ninguna intencionalidad ni nada. Ahora mismo se están diciendo entre ellos cosas muchísimo peores que lo de vete a la mierda y no pasa nada, ¿no? Y sin embargo el pobre pues ha quedado con el vete a la mierda. Yo creo que hay que distinguir a la gente que está en política porque han decidido que esa es su carrera, que es lo que se da más ahora, ¿no? Que es gente que entra en un partido de aprendiz de no sé qué y va escalando porque tienen mucha ambición y va escalando y tal. Y entonces no tienes ni sentido de la realidad, ¿no? Tú solamente tienes sentido de partido y obediencia al partido y tal. Entonces, cuando llega alguien como Labordeta, trabajado de todo, en miles de cosas diferentes, que conoce a gente de todo tipo, o sea, que no te has criado en la base del partido, sino que eres tú, tu persona y tú antes que nada,
pues claro, cuando ves todo aquello dices, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo, no? ¿Por qué le está haciendo la pelota a este? Si cuando a mí me lo cuenta en el bar me dice que todo lo contrario, pero claro, sabe que por la ambición de los que están allí, sabe que tiene que decir esto para que no lo echen abajo o para que no sé qué. Entonces, todo eso él no lo entiende. Él siempre decía que él llega con mucha ilusión, luego con la legislatura de Zapatero todavía con más, pero él cree que se puede avanzar más y a más velocidad. Y de golpe se da cuenta que aquello es muy lento todo, ¿no? Entonces dice, aquí las transformaciones que hay que hacer sociales, la veo lenta y lo ve lento. Entonces eso es lo que un poco le decepciona. Ten en cuenta que cuando él llega al Congreso, había pasado 20 años, por decirlo de alguna forma, donde muy pocas veces hablaba de Aragón. O sea, cuando tocaba el trasvase, si tocaba algo, ¿no? Y cuando llega él, se producen unos años de mucho salir a Aragón, pero por él. Sí que él dice, hombre... Él estaba orgulloso de todo ese trabajo. Válido para... Otra cosa es que estuviera decepcionado de lo que son... Los tiempos, ¿no? Exacto, de lo que es la propia administración, ¿no? Sí. Porque la administración es súper lenta, ¿no? Y además todo requiere tanta burocracia y tantas cosas y luego pues que no siempre se puede llevar a cabo todo lo que piensas, pero tanto como para decir que él estaba en contra de estar allí, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que pasó las 2 legislaturas y dijo ahora ya... Bueno, ya estaba ya enfermo. Sí, bien. Estaba ya enfermo. Creo que dije, bueno, 10 años ya vale, ¿no? Sí. 8 años, vale. sí. 8 años. 8 años ya vale, ya he hecho aquí mi trabajo. Quiero volver a la poesía, que luego no volvió, pero bueno. Sí, pero que además estaba ya enfermo. Sí, bueno. Estaba ya enfermo. Le habían diagnosticado el cáncer, pero no, tampoco creía que yo... Entonces el cáncer de próstata era algo que normalmente se llevaba, ¿no? Sí, pero como decía él, ¿no? Que le dijo la oncóloga cuando se lo detectaron, bueno, esto es un cáncer de próstata, lo hemos cogido, no te preocupes, esto tiene un porcentaje de un 95%, la gente sale y tal, y dice él, pues estoy jodido. Dice, porque yo siempre soy de las minorías, así que seguro que a mí me toca ese 5%.